Sean bienvenidos compañeros ingenieros. En este video expondremos sobre la metalurgia de hierro y sobre la manufactura del acero, el cual es un recurso indispensable para la infraestructura no solo en nuestro país, también alrededor del mundo. Comenzaremos por el tema de la metalurgia de hierro, pero antes repasemos brevemente sobre qué es la metalurgia. Se puede definir a la metalurgia como el conjunto de técnicas empleadas para la extracción de metales de sus fuentes naturales, así como de sus procesos para darles un uso práctico. Con ella vienen implicados varios pasos para su realización, como lo son la explotación de minas, la concentración de la mena, la cual es el mineral tal cual se extrae, o su preparación para algún tratamiento, la reducción de elementos para obtener libremente el metal extraído, la refinación o purificación del metal y la aleación o mezclado del metal para modificar sus propiedades según sea su uso. Regresando con el hierro, es el metal de transición que más abunda a lo largo de toda la corteza terrestre y el cual, si hablamos de todos los elementos, este abunda de igual manera a lo largo del universo, ya que es muy común hallarlo en meteoritos que lo contienen. El hierro existe en muchos minerales diferentes, como la pirita de hierro, la siderita, la hematita y la magnetita, siendo la magnetita y la hematita especialmente útiles para su extracción. Este es un metal muy importante para la humanidad, debido a que es utilizado para la fabricación de acero. La primera vez que se obtuvo acero fue alrededor de hace 3000 años en la India. Fue un tipo de acero denominado woods, o también conocido como acero de Damasco, el cual era muy preciado para hacer espadas debido a su flexibilidad y a la capacidad de mantener la hoja afilada. Con él se han tenido grandes avances tecnológicos, como la introducción de los altos hornos alrededor del año 1300, el convertidor de Bessemer en 1856, el horno de hogar abierto en la década de 1860 y el horno de oxígeno básico de la década de 1950. El proceso metalúrgico del hierro implica la reducción química de los minerales con carbón, en forma de coque, que es carbón impuro obtenido a partir del calentamiento del carbón mineral en ausencia del aire en un alto horno. El proceso comienza cuando el mineral de hierro se introduce en el horno, cuya altura es de aproximadamente 40 metros. El mismo es continuamente reabastecido desde la parte de arriba con una mezcla de mena, coque y piedra caliza. Cada kilogramo de hierro que se produce requiere de alrededor de 1.75 kilogramos de mena, de 0.75 kilogramos de coque y 0.25 kilogramos de piedra caliza. La piedra caliza, que es principalmente carbonato de calcio, sufre descomposición térmica para dar óxido de calcio y dióxido de carbono. El óxido de calcio facilita la remoción de las impurezas ácidas de la mena. La mezcla de productos, conocida como escoria, se derrite a temperaturas del horno y frota sobre el hierro fundido, que es más denso. Se extrae y se utiliza para fabricar material rocoso para la industria de la construcción. El hierro fundido se produce por una serie de reacciones en 3 de las 4 zonas de temperaturas principales del horno. En el fondo se inyecta aire precalentado bajo presión dentro del horno y el coque se oxida para calentar el horno a 1900 grados Celsius. Y suministrar carbono bajo la forma de dióxido de carbono. Más arriba el hierro se reduce por etapas hasta su estado metálico, que funde y va hacia la parte central del horno. A pesar de que el punto de fusión del hierro puro es de 1540 grados Celsius, el hierro mezclado con 4% de carbono funde alrededor de 1015 grados Celsius. A medida que el dióxido de carbono se desplaza hacia arriba dentro del horno, alrededor de un cuarto de su tamaño reacciona con la parte del carbono agregado y produce monóxido de carbono. Esa reacción es endotérmica y reduce la temperatura hasta 1300 grados Celsius. El monóxido de carbono producido en esta reacción asciende hasta 3/4 partes del horno, donde reduce el material del hierro en una serie de reacciones. El hierro derretido es constituido por 90 a 95% del hierro.
de 3 a 5% de carbono y 2% de silicio, y trazas de otros elementos que se hallan en el mineral original. El hierro fundido tiene una menor cantidad de impurezas y un contenido de carbono que generalmente supera el 2%. El hierro puro es relativamente flexible y maleable, pero los átomos de carbono hacen que el hierro fundido sea muy duro y quebradizo. El hierro fundido se utiliza para objetos que experimenten poco choque mecánico y térmico. La manufactura del acero es una de las industrias metalúrgicas más importantes. En Estados Unidos, el consumo anual de acero está muy por encima de las 100 millones de toneladas. El acero es una aleación del hierro. Una aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales al menos uno debe ser un metal. Esta aleación contiene entre 0.03 y 1.4% de carbono, además de diversas cantidades de otros elementos como pueden ser el manganeso, el cromo o el níquel. La amplia gama de propiedades mecánicas útiles asociadas con el acero se deben esencialmente a su composición química y al tratamiento térmico de un tipo particular de acero. El contenido de carbono tiene un efecto fundamental en las propiedades del acero. A medida que crece el contenido de carbono, aumenta la dureza y la resistencia, pero también aumenta su fragilidad y disminuye la ductilidad. A menos contenido de carbono, el acero presenta mejor soldabilidad. El silicio se adiciona en proporciones que varían de 0.05 a 0.5%. Se incluye en la aleación para propósitos de oxidación, pues se combinan con el oxígeno disuelto en la mezcla. El cromo aumenta la resistencia a la abrasión, que viene siendo el desgaste que provoca la erosión de un material. El níquel mejora la resistencia al impacto y la calidad superficial. Mientras que la producción del hierro es un proceso de reducción que consiste en la transformación de los óxidos de hierro en hierro metálico, la conversión del hierro en acero es un proceso de oxidación en el que las impurezas indeseables se separan del hierro mediante su reacción con oxígeno gaseoso. Uno de los numerosos métodos utilizados en la manufactura del acero es el proceso básico con oxígeno. En la actualidad, este proceso es el medio más común para producir acero, como consecuencia de la facilidad de operación y los tiempos relativamente cortos, de alrededor de unos 20 minutos, que se requieren para cada conversión a gran escala, que consiste en cientos de toneladas. Proceso de obtención del acero. El hierro fundido proveniente del alto horno se vierte en un recipiente cilíndrico que se encuentra en posición vertical. Entonces se introduce oxígeno gaseoso a presión sobre el hierro fundido a través del tubo enfriado por agua. En estas condiciones, el manganeso, el fósforo, el silicio, así como el exceso de carbono, reaccionan con el oxígeno para formar óxidos. Estos óxidos reaccionan con los fundentes apropiados, por ejemplo, óxido de calcio o dióxido de silicio, para formar escoria. El tipo de fundente seleccionado depende de la composición del hierro. Si las principales impurezas son silicio y fósforo, al hierro se le agrega un fundente básico como el óxido de calcio. Si la impureza predominante es el manganeso, entonces se requiere de un fundente ácido como el dióxido de silicio para formar escoria. El acero fundido se muestra a intervalos. Cuando se ha alcanzado la mezcla deseada de carbono y otras impurezas, se hace girar el recipiente hasta una posición horizontal, de modo que se pueda decantar el acero. Las propiedades del acero no solo dependen de su composición química, sino también de su tratamiento térmico. A altas temperaturas, el hierro y el carbono se combinan en el acero para formar carburo de hierro, llamado cementita. La reacción directa es endotérmica, lo que quiere decir que absorbe energía durante el proceso, por lo que se favorece la formación de cementita a altas temperaturas. Cuando el acero que contiene cementita se enfría en forma lenta, el equilibrio de la reacción se invierte y el carbono se separa en forma de pequeñas partículas de grafito, las cuales imparten al acero un color gris. A temperatura ambiente también se lleva a cabo la descomposición lenta del cementita. Si el acero se enfría de manera rápida, no se alcanza el equilibrio y el carbono permanece principalmente en forma de cementita. El acero que contiene cementita se caracteriza por su color claro y por ser más duro y quebradizo que el que contiene grafito. El proceso de calentamiento del acero a la temperatura apropiada y su posterior enfriamiento brusco proporcionan al acero ciertas propiedades mecánicas y se conoce como templado.
De esta manera es posible modificar la relación del carbono presente en forma de grafito y de cementita, dentro de límites muy amplios. En la siguiente tabla se presentan la composición, propiedades y usos de varios tipos de acero. En ella se pueden apreciar tres tipos: el acero sencillo, el acero de alta resistencia y el acero inoxidable. El que contiene mayor composición en masa de carbono es el sencillo, que es principalmente utilizado para productos laminados o para herramientas. El acero de alta resistencia contiene 0.25% de carbono. Es utilizado para la construcción y para turbinas de vapor. El último y probablemente más mencionado es el acero inoxidable, que puede tener desde 0.03% hasta 1.2% de carbono. Es regularmente utilizado para la fabricación de utensilios de cocina o para navajas de rasurar. Tratamientos térmicos del acero. Los tratamientos térmicos son, en esencia, operaciones de calentamiento y enfriamiento de los metales a temperaturas y condiciones determinadas, con el objetivo de modificar sus características mecánicas. Se trata de variar la temperatura del material sin variar su composición química, con el objetivo de mejorar sus propiedades. Un tratamiento térmico adecuado permite aumentar significativamente la dureza, tenacidad y resistencia del acero. Estos procesos cambian la microestructura del material, con lo que las propiedades macroscópicas del acero también son alteradas. Los tratamientos térmicos que normalmente se aplican a los aceros son templado, revenido, recocido y normalizado. Tratamiento térmico templado. La finalidad de este tratamiento es aumentar la dureza y resistencia mecánica del acero, pero aporta fragilidad a la pieza templada. Este tratamiento consiste en calentar a una temperatura suficientemente elevada para transformar toda la masa del acero en austenita y en un enfriamiento lo suficientemente rápido para transformar la austenita en martensita. Debido a la velocidad del enfriamiento, se consigue transformar la aleación de hierro y carbono en una estructura dura, la martensita, que no sería la habitual si se permitiera la difusión del carbono. Tratamiento térmico revenido. El revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura que se realiza normalmente después de un proceso templado, con el objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia deseada, además de ampliar su ductilidad. Este consiste en calentar un poco más el material, entre 200 y 700 grados Celsius, y luego se deja que enfríe lentamente, librando todas las tensiones. Con esto conseguimos que la martensita se convierta en ferrita y cementita. Según el tiempo y la temperatura, se puede conseguir una flexibilidad bastante grande. Tratamiento térmico recocido. El objetivo de este tratamiento es ablandar el acero, eliminando posibles tensiones o anomalías internas de su estructura que pueden haberse originado como consecuencia de algún tratamiento previo que endurece el material. Disminuye la dureza y aumenta la plasticidad de un acero para así poderlo deformar más fácilmente. Consiste en calentar el acero hasta la temperatura crítica y dejarlo enfriar lentamente. Tratamiento térmico normalizado. La normalización tiene como objetivo proporcionar una estructura uniforme y de grano fino al acero. El proceso se utiliza para obtener una microestructura predecible y una garantía de las propiedades mecánicas del acero. Es parecido al recocido, pero sometiendo el material un poco menos de tiempo a temperatura elevada y enfriándolo más rápido que en este. Produce un acero más resistente y duro, pero menos dúctil que uno que ha sido recocido. Tratamientos mecánicos del acero. Los tratamientos mecánicos tienen como objetivo mejorar las características de los metales por deformación mecánica, aplicando al material una fuerza externa superior al límite elástico del material. Estos pueden ser con o sin calor. La forja consiste en calentar un metal a una temperatura determinada, para luego deformarlo golpeándolo fuertemente. Con esto se afina el tamaño de grano y se elimina del material sopladuras y cavidades interiores, con lo que se mejora su estructura interna.
La laminación consiste en pasar una preforma metálica entre dos rodillos, reduciendo el espesor de la pieza. Puede ser en frío o en caliente y tiene como objetivo potenciar las propiedades mecánicas del material. La extrusión es un método de conformación de aceros que consiste en moldear el metal por compresión en un recipiente obturado en un extremo con una matriz que presenta un orificio con las dimensiones aproximadas del perfil que se desea obtener. Es utilizado en la manufactura de tubos. Clasificación de los aceros en función de su contenido de carbono. Acero no aleado. Su contenido de carbono es inferior al 0.2%. Acero de baja aleación. Su contenido de carbono es superior al 0.2% y contiene una cantidad total de otros elementos no superior al 5%. Acero de alta aleación. Contiene una cantidad total de otros elementos superior al 5%. En esta se encuentra el acero inoxidable, que cuenta con un máximo de 1.2% de carbono y con un mínimo de 10.5% de cromo. Clasificación del acero de acuerdo con las normas AISI-SAE. La norma AISI-SAE recibe este nombre por las organizaciones que la crearon, es decir, el Instituto Americano del Hierro y el Acero y la Sociedad de Ingenieros Automotores, AISI y SAE por sus siglas en inglés. En esa nomenclatura, los aceros se clasifican empleando 4 dígitos. El primero corresponde a la aleación principal, seguido de un dígito que indica una modificación a esta, y los 2 últimos que representan el porcentaje de carbono en centésima. Aunque existen diferentes tipos de aleaciones principales, la norma AISI-SAE designa 9 grandes tipos, identificados con un dígito del 1 al 9, tal como se muestra en la siguiente tabla. El número 1 hace referencia a una aleación principal con el carbono, el 2 con el níquel, el 3 con el níquel cromo, el 4 con el molibdeno, el 5 con el cromo, el 6 con el cromo vanadio, el 7 con el tungsteno cobalto, el 8 con una níquel cromo molibdeno y finalmente el 9 con una aleación principal de manganeso al silicio. Entonces, suponiendo que se tiene un acero SAE 1040, se puede deducir la composición de dicho material quedando de la siguiente manera. El primer dígito, en este caso 1, indica que es un acero al carbono, el 0 indica que es ordinario y el 40 se refiere a que contiene 0.40% de carbono. Comprender la composición de un determinado acero puede ser de gran ayuda para entender qué aplicaciones puede tener un acero en cuestión. Por ejemplo, los aceros 1005 bajos en carbono se suelen utilizar bajo cimentación y fabricación de láminas, mientras que los aceros 1015 a 1025 se utilizan como aceros estructurales en vigas, placas, perfiles, ángulos, etc. Agradecemos mucho su atención, esperamos haya sido de su agrado. Hasta pronto.